Buenas tardes, tengan todos, estimados profesionales. Sean bienvenidos a un tema más de capacitación que llega gracias a la Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas, Gremiagro. En esta oportunidad tendremos dentro del módulo 4 propiedades químicas del suelo, la cual estará a cargo del ingeniero Cristian Rossi, quien gustosamente al finalizar esta ponencia estará respondiendo algunas consultas, como también estaremos atentos a los aportes que nos puedan brindar cada uno de ustedes por la experiencia que tienen en campo. Sean bienvenidos, ingeniero Rossi, el tiempo es tuyo. Adelante. Perdón por el atraso, pero no me dejaba activar el micrófono y la cámara. Es un gusto estar con ustedes hoy en la tarde y como ya se mencionó, el módulo número 4 corresponde a química del suelo, o sea, los factores químicos que están involucrados en la salud del suelo y definitivamente pues están atados a todos los factores biológicos y a los factores físicos que ya hemos estado tratando. Sin más, voy a proceder a detener el video y a activar nuestro cursor para guiar de mejor manera la presentación. Entonces, como siempre, pues vamos a empezar por compartir con ustedes una agenda en donde el primer tema, obviamente, son las propiedades químicas del suelo, una descripción de las mismas. En sí, tal vez la más importante, pues la que tiene mayor impacto en lo que es la nutrición y la fertilidad del suelo, es la capacidad de intercambio catiónico. Por supuesto que también está la capacidad de intercambio aniónico y vamos a explicar cada una de ellas, cómo funcionan y cómo interactúan una con otra. Está la acidez y el pH, cuál es la importancia para nosotros este tema. La acidificación del suelo, que es uno de los procesos que se da cuando estamos nutriendo el suelo, el efecto del aluminio y del manganeso, o sea, los efectos de la acidificación, la reducción de la acidez, cómo puede lograrse hacer el proceso inverso a acidificación para recobrar el equilibrio del suelo, las mejoras en la estructura del suelo que se pueden lograr pues en la parte química y las referencias. Por supuesto que al final también vamos a hacer el espacio de conclusiones con respecto al tema y es en ese momento en que ustedes pues podrán hacer sus preguntas o procedemos a ver si ustedes quieren hacer o tienen todavía algunas dudas, pues es el momento para hacerlo. Entonces, centrémonos nuevamente en el tema principal de este grupo de módulos y es en sí la salud del suelo. Como recordarán, pues están involucrados los factores físicos, los factores biológicos y por supuesto que el tema del día de hoy se centra en los factores químicos. Si quitamos alguno de estos, pues definitivamente nuestro suelo no va a ser saludable. Pero a lo que vamos es a lograr ese equilibrio entre los tres factores para obtener esta salud del suelo. Entonces, hablemos un poco sobre las propiedades en sí, las propiedades químicas del suelo. Y definitivamente, pues la primera y más importante es la retención y liberación de nutrientes. Recordemos que el suelo funciona como un banco, como funciona una cuenta de ahorros en un banco, en donde constantemente pues estamos adicionando y retirando nutrientes, así como lo hacemos en el caso de fondos, pues el suelo funciona igual porque está recibiendo los nutrientes que se están aportando tanto de los fertilizantes inorgánicos como de la materia orgánica que se adiciona o arrastre, por ejemplo, agua que proviene de corrientes subterráneas o escorrentías, pues todo esto puede nutrir o puede llevar
esos fertilizantes hacia el suelo y entonces el suelo toma, almacena y libera esos nutrientes por fenómenos químicos que ya vamos a ver cómo funcionan. Está, por supuesto, la acidez y la alcalinidad y la escala de pH. La acidez y la alcalinidad, pues obviamente lo que están midiendo es la presencia de iones H más hidronios y iones OH o iones hidroxilos, porque estos son los que marcan ese valor de pH. Y por supuesto que el valor de pH, pues no es nada más que la escala logarítmica de la concentración de H más en donde podemos ir desde un pH de 0 hasta un pH de 14. Ciertamente, pues cuando tenemos un pH alto, lo que tenemos es poca concentración de iones H más. Entonces, tenemos que recordar esos aspectos porque no es lo mismo acidez y alcalinidad y el pH. El pH es la escala que sirve para medir la acidez y la alcalinidad. También es importantísimo el contenido de nutrientes y dentro de ese contenido de nutrientes recordemos que estas concentraciones de nutrientes se ven afectadas, por supuesto, por los ciclos que se dan en la naturaleza. Está el ciclo del nitrógeno, ya vamos a ver algunas gráficas. Está la disponibilidad, por ejemplo, de fósforo y potasio, que es interesante y importante revisar. Está el ciclo del carbono y disponibilidad. Y por supuesto, no puede faltar el ciclo del oxígeno, el ciclo del agua, el ciclo del aire adentro del suelo. Por supuesto que también se da un intercambio iónico, tanto catiónico como aniónico, como ya habíamos mencionado, y este regula en los excesos de sales, o sea, regula y trata de mantener el equilibrio de los cationes y de los aniones que están disponibles. ¿Cuáles son los procesos químicos que se dan en el suelo? Y podemos pensar en un montón, pero todos ellos están influenciados por factores biológicos y físicos, como mencionamos en esa primera diapositiva, que es la diapositiva de introducción, ya que sin los factores biológicos, los procesos químicos se pueden ver limitados y si definitivamente no hay una buena estructura, no hay suficiente cantidad de agua, no hay una buena aireación, también los procesos químicos van a verse limitados. Entonces, hay esa interacción. Recordemos también que las arcillas, que son minerales y orgánicas, son la fracción más reactiva del suelo. ¿Y esto por qué es importante ponerlo sobre la mesa? Resulta que las arcillas tienen una alta capacidad de retención de cationes. Y eso eh, es importante porque estas arcillas cargadas negativamente pueden servir también de banco de cationes que pueden estar disponibles para nuestros cultivos. Entonces, tomemos una sección del suelo. Y en esa sección del suelo nosotros podemos hacer adiciones de diferentes elementos y de materiales, como por ejemplo el agua, el aire, la materia orgánica, suelo por sedimentación, o sea, suelo que se viene arrastrando y se va a sedimentar en esta fracción, que es la que estamos analizando, y podemos adicionar calor. ¿Cómo adicionamos calor? Pues obviamente por la radiación solar, por la mecanización del suelo, por eso serían maneras de cómo adicionar calor al suelo. Pero además también hay pérdidas, o sea que se va a producir una adición y una pérdida para establecer un equilibrio. Las pérdidas pueden ser de agua, de aire. Pensemos en que las de agua se dan por evaporación, las de aire se dan por la migración de los gases que están en el suelo a la atmósfera, pérdidas de suelo por erosión, por arrastre del agua, pero también por arrastre del aire, por ejemplo, o por la mecanización. Todo esto tiene que ver las pérdidas. Y también hay liberación del suelo, del calor que viene de la profundidad de la tierra, o también del que se ha almacenado por radiación en las capas superficiales, por ejemplo, en el día, y que se libera en la noche. Entonces también hay pérdidas de calor. Hay cambios.
Se producen cambios de materia orgánica a humus. Recordemos que este es un proceso natural que se da adentro del suelo y es un proceso de degradación. Entonces, por lo tanto, hay un cambio. Hay una reducción del tamaño de las partículas y obviamente esto, no, esto se da por desgaste de las partículas. Hay un cambio de estructura, o sea, se va dando un cambio estructural en el suelo a medida que va pasando el tiempo. Están los cambios en minerales por meteorización, por supuesto, y en las reacciones de arcilla y de materia orgánica, las reacciones químicas que se dan adentro del suelo. Pero también hay movimientos, y estos movimientos pueden ser de arcilla y de materia orgánica por efectos del agua, pero también hay solubilidad y como hay solubilidad de los materiales que están en la solución del suelo, estos pueden ser absorbidos por las plantas. Se da solubilidad también en sí de todos los minerales y de los productos de la mineralización que se quedan en el agua y el agua puede ser que no esté solo retenida, sino que ésta se filtre y pase a través del suelo y por lo tanto hay movimientos. Y arrastre el suelo por efectos de animales que hayan en la superficie o de animales que estén dentro de la tierra, como por ejemplo lombrices, insectos que viven adentro del suelo. Y por supuesto que también hay pérdidas hacia el interior, ya sea de agua o de materiales que estén arrastrados por el agua. Y esto es por el puro movimiento, por la acción de la gravedad que se da adentro del suelo. Entonces, pensemos que tanto agua como, por ejemplo, cationes se van a ir a capas más profundas y esa es un agua que perdemos en la sección que a nosotros nos interesa. ¿Qué es la capacidad de intercambio catiónico del suelo? Y esta, pues la vamos a conocer o la podemos encontrar en los libros, en los artículos científicos, en todas las presentaciones, en las clases, en los cursos. Esta se representa o se abrevia como SIC, CIC. Y eso lo que quiere decir es capacidad de intercambio catiónico. ¿Qué es? Bueno, pues es la habilidad de los coloides del suelo para capturar reversiblemente cationes en solución. ¿Y qué es un coloide? Pues es un estado químico de algunos materiales, en este caso en el suelo, de las partículas de arcilla, por ejemplo, o de la materia orgánica, porque estos materiales están cargados negativamente y pueden capturar cationes. Si pensamos en que los coloides están cargados negativos y los cationes están cargados positivos, definitivamente va a haber una atracción como la que ocurre con los diferentes polos de los imanes. Y esto se da específicamente en solución, o sea que los cationes van a tener movilidad gracias a que están en la solución del suelo, o sea, el agua en el suelo. Por esta razón, con los cationes, con estos cationes se podrá retenerlos o intercambiarlos. Quiere decir que si hay una gran concentración guardada en los coloides de, por ejemplo, sodios positivos y hay una alta presencia de calcios más 2 positivos, se va a hacer un intercambio. Pero si las cargas están negativas y no hay cationes presentes, entonces se van a retener los cationes. Nuevamente los recuerdos se denomina como CIC, o sea, SIC, y es un indicador de la capacidad de retención de nutrientes. Entonces, ese valor que nos reportan cuando hacemos un análisis de suelos, lo que nos está diciendo es qué cantidad de moles de cationes pueden ser retenidos por unidad de masa de suelo. Y por eso se expresa en moles de carga positiva, o sea, de iones positivos por unidad de masa del mineral que está retenido o de la fase mineral del suelo. Para verlo gráficamente, cuando tenemos una partícula de arcilla y esta está cargada negativamente, así como está por acá o está por acá, va a haber atracción de los cationes y los diferentes que hay, ¿verdad? Los calcios más 2, potasios,
amonios, magnesios más dos, y va a haber una atracción hacia estas partículas de arcilla o de materia orgánica. Resulta que el sodio es el menos reactivo y el más reactivo es el calcio, o sea que sobre una alta concentración de sodio, si hay presencia de amonios, los amonios van a desplazar a los sodios, pero los potasios van a desplazar a los amonios y así sucesivamente, pero el más reactivo de todos es el calcio. Si vemos entonces este diagrama en donde se están comparando dos SICs, o sea, dos capacidades de intercambio catiónico, si vemos aquí, el valor es 25 y aquí es 5. Lo que está pasando es que hay una alta concentración de cargas negativas y que va a tener mucha capacidad de atrapar estos cationes con respecto a esta, que es una pequeña cantidad de cargas. Entonces, mientras más alto sea nuestro SIC, definitivamente vamos a tener mejor capacidad de almacenamiento de cationes y eso nos interesa muchísimo. Solo para ir calibrando motores, podemos hacer una comparación de las diferentes texturas contra el SIC que podemos obtener. Y por ejemplo, en el tipo de suelos arenosos, tienen solo para recordar, ¿verdad? Colores claros, la capacidad de intercambio catiónico es de 3 a 5. Pero si vemos, por ejemplo, las texturas arcillosas y francoarcillosas, la capacidad de intercambio catiónico aumenta grandemente de 20 a 50, pero los suelos orgánicos son los que mayor capacidad de intercambio catiónico tienen, de 50 a 100. Todavía son mejores los suelos orgánicos en capacidad de intercambio catiónico a los suelos francoarcillosos y los arcillosos. Entonces, en estos es en los que nos deberíamos centrar para tener una buena nutrición de las plantas. Recordemos que en el caso de los suelos arenosos lo que hay es muchísimo drenaje. Entonces, normalmente la retención de los cationes es muy baja y por eso es que se explica ese valor. Para ver gráficamente cómo funciona esto de las atracciones, bueno, pues aquí tenemos un imán, ¿verdad? Un imán en donde los polos opuestos están juntos y aquí los polos iguales se están repeliendo. Pues lo mismo ocurre con las cargas en el suelo. Una arcilla negativa y un amonio positivo se atraen, una arcilla negativa y un potasio positivo se atraen, mientras que una arcilla y un nitrato se repelen y una arcilla y un cloruro se repelen. Entonces, es esto lo que ocurre en relación a esto. ¿Cómo está la capacidad de intercambio catiónico con respecto a las aplicaciones prácticas? Cuando tenemos un SIC de 11 a 50, vamos a tener normalmente altos contenidos de arcilla, pero también puede haber buena presencia de materia orgánica. Requieren más cal o encalamiento para corregir acidez, mayor capacidad de retención de nutrientes, o es una conducta física asociada a lo que pasa cuando hay altos contenidos de arcilla y alta capacidad para retener agua. Pero si tenemos una estructura orgánica que se va a comportar como la arcilla, no vamos a tener el problema del endurecimiento como pasa con los suelos arcillosos. Mientras que en los suelos con una SIC baja de 1 a 10 hay altos contenidos de arena normalmente, mayor probabilidad de pérdidas de nitrógeno y potasio por lixiviación, o sea, ese drenaje que ya mencionamos. Hay una conducta física asociada a los contenidos altos de arena por ese drenaje que acabamos de mencionar nuevamente, requieren menos cal para corregir la acidez, porque obviamente tampoco se va a retener la acidez. En este caso, en la arena también se van a lavar los ácidos. Eso puede ser bueno, pero no necesariamente los suelos arenosos son los más indicados para un montón de cultivos. Y hay baja capacidad de retención de agua. Es esa famosa filtración de la que hemos estado hablando. Si vemos un diagrama explicativo de qué es la capacidad de intercambio catiónico con respecto al SIC y al SIC-E que aparece en los textos, vamos a decir rápidamente que el SIC-E es la capacidad de intercambio catiónico efectiva. ¿Qué quiere decir esto?
que de la capacidad de intercambio catiónico que hay, la que verdaderamente nos va a servir o que vamos a disponer para hacer los intercambios es la SIC-E. Hay algunos de los cationes que no se van a mover de las partículas por más de que cambiemos las concentraciones o manipulemos el pH porque están muy bien adheridas. Entonces, esa diferencia entre el SIC y el SIC-E se debe precisamente a la disponibilidad y a las cargas eléctricas. Esto sí lo podemos modificar cuando, por ejemplo, agregamos cantidades de acetato de amonio y subimos el pH, pero el acetato de amonio va a trabajar en liberar cargas y entonces vamos a tener una mejor capacidad de intercambio catiónico. O sea, vamos a poder liberar más cationes para que estén disponibles. ¿Cómo es la capacidad de intercambio aniónico? Y como ya sabemos que los aniones tienen carga negativa y son contrarios a los cationes que tienen carga positiva, pues definitivamente todos estos aniones van a también poder ser retenidos por las cargas positivas del suelo. Y entonces, en este caso, vamos a tener los sulfatos, vamos a tener los nitratos, los boratos, los cloruros, por ejemplo. Y estos materiales, pues los vamos a tener que equilibrar, o sea, manejar adecuadamente para que las cargas, el equilibrio eléctrico del suelo esté a nuestro favor. ¿Cómo podemos tener entonces una relación o una medición de la acidez que vamos a tener en el suelo para manipular esta capacidad de intercambio catiónico? Y recordemos que el pH, como ya lo había mencionado, es la escala de acidez. Entonces, tenemos aquí los valores de pH desde 0 a 14 y recordemos que en el 7 estamos en equilibrio, o sea, estamos en un pH neutro, en donde la cantidad de, de álcali y de ácido es igual, o sea, digamos que está neutralizada, o sea, hay un equilibrio ahí, pero si nos vamos hacia pHs menores que 7, estamos en pHs ácidos y mayores que 7 en pHs alcalinos. No podremos tener un pH menor a 0 ni uno mayor a 14. Eso no puede darse. Entonces, el pH es la medida de la acidez activa, o sea, de esa disponibilidad de iones H más que están presentes en la solución del suelo. Comúnmente se expresa como el menos logaritmo de esa concentración de H más, y eso es a lo que le llamamos el pH. Y es una escala logarítmica, o sea que un cambio en concentración de 14 a 13 significa un valor de 10, mientras que un cambio de 14 a 12 significa un cambio en valor de 100 y de 14 a 11 de 1000 y así sucesivamente. Vamos multiplicando por 10, por 10, por 10 y cuando llegamos al pH 1 es que la concentración de H más es altísima. Estamos hablando de millones y millones de iones H más que están presentes porque hemos ido multiplicando por 10, por 10, por 10 cada vez que vamos hacia arriba. Esto es importante aclararlo también porque cuando necesitamos hacer un encalamiento para modificar un pH, por ejemplo, de 4 para regresarlo a 6, necesitamos un cambio en 100 veces concentración de H más, o sea, reducir la concentración de H más, mientras que si tenemos que movernos de 5 a 6, solo es un factor de 10. Eso hay que tomarlo en cuenta porque no debemos permitir que nuestra acidez baje a estos niveles, porque primero vamos a dañar los cultivos, vamos a matar los microorganismos, vamos a limitar la disponibilidad de nutrientes, pero también vamos a requerir grandes cantidades de materiales para encalado y eso puede ser muy caro. Entonces es mejor ir graduando, ir corrigiendo poco a poco en lugar de tener que corregir desde aquí hasta aquí, porque eso es una gran cantidad de dinero y es posible que no sea factible económicamente. Entonces, solo para recordar, una baja de 7 a 5 en el pH, el suelo es 100 veces más ácido,
pero un aumento de 7 a 8, el suelo es 10 veces más alcalino. Si vemos la escala un poquito más extendida para entender las referencias, o sea, la parte ácida está en el lado rojo de la escala, por eso pusimos la flecha de pH ácido aquí. Y miren que de ese lado está el ácido de batería, o sea, una solución de ácido sulfúrico, el ácido del estómago, el jugo de limón, el vinagre, el café, el agua de lluvia, pero por el lado de abajo está la referencia para nuestros suelos. Los suelos forestales suelen ser mucho más ácidos que los suelos agrícolas, un poco más ácidos, y luego están los suelos calcáreos y los suelos sódicos que están sobre el pH 7, o sea, ya en la parte alcalina de la escala. Entonces, de este lado, aquí donde es el 14, estamos en azul, el pH es alcalino o básico. Y como siempre, ¿verdad? El pH de 7 es el pH neutro en donde está el agua pura. ¿Cómo se mide el pH en el campo? Bueno, se puede utilizar un sistema de papelito, ¿verdad? Que es el más común, el más sencillo, en donde se prepara una muestra, una solución del suelo. O sea, se toma una cantidad de suelo medida y se coloca con una buena cantidad de agua y se prepara la solución. Aquí es donde se introduce el papelito y se mide la acidez activa. Ese papelito se compara contra la escala y aquí podríamos decir que estamos, digamos, entre un 5 y un 5.5 más o menos. El problema con usar el papelito es que es a veces muy inexacto. Entonces, necesitamos un potenciómetro manual, un potenciómetro para medir pH, por ejemplo, así como estos, y este es el que se coloca en la solución y aún con la escala digital nos da un valor mucho más exacto. En este caso, pues este está midiendo 3.93 y nos está dando la temperatura, que también es importante medir cuando se habla del pH, porque el pH varía con la temperatura. ¿Cómo es el pH y la disponibilidad de nutrientes? Bueno, tenemos que saber que el pH afecta la disponibilidad de nutrientes y por lo tanto hay que hacer estas mediciones para ver cómo va a ser nuestro programa de fertilización, cómo debe ser ese programa para incluir los nutrientes y para que ustedes entiendan esto, aquí hay un diagrama de True que se llama, lo pueden buscar en diferentes fuentes del Internet y está la escala del pH y está la disponibilidad de los nutrientes. Entonces, en este caso tenemos nitrógeno, dice fósforo, potasio, azufre y así un grupo de nutrientes, pero noten ustedes que el nitrógeno es muy disponible entre pHs de 6 a 8. Sin embargo, a pHs más bajos empieza a disminuir la disponibilidad y a pHs más altos de 8 también disminuye la disponibilidad. En el caso del fósforo, el rango es más corto, más pequeño, 6.5 a 7.5. O sea que si empieza a bajar el pH, el fósforo va a ser menos disponible. El potasio, por ejemplo, está de 6 hasta pHs alcalinos, el azufre igual, pero sin embargo el hierro, y ocurre esto con el hierro y con el manganeso, cuando disminuimos el pH, perdón, va a aumentar la disponibilidad. En el caso del aluminio, esto suele ser muy peligroso porque si está disponible el aluminio funciona como un contaminante para los cultivos y puede hasta matar o inhibir los procesos metabólicos. Para que tengamos una idea de cómo afecta el pH o en el desarrollo de un cultivo, aquí hay un estudio que se hizo para un grupo de naranjas en el Brasil y el estudio empezó variando el pH del suelo y obteniendo rendimientos de fruta. Por supuesto que este es el resumen, ustedes pueden consultar ese estudio en esta referencia y para un 4.5 más o menos se obtuvo como un 50% de rendimiento, mientras que para pHs de 6.5 se aumentó
a valores casi del 90%. Noten que el cambio es muy grande variando el pH del suelo. Obviamente, pues esto demuestra que para el caso de estas naranjas pera en Brasil, de naranjas y naranjas pera, es mejor tener un pH un poco más alcalino que un pH ácido del suelo. Observemos esta tabla rápidamente. Esta tabla es sobre rangos adecuados de pH. Están diferentes cultivos por el rango de pH. Entonces, para rangos ácidos, pues tenemos endivia, papa, piña, por ejemplo, acedera, maíz dulce. En el caso de ácido a neutro, frijol, zanahoria, pepino, ajo, mostaza, por ejemplo. De neutro alcalino, apio, brócoli, coliflor, berro, puerro, y lo que queremos decir con esta tabla es que no podemos o no es adecuado sembrar, por ejemplo, apio en pHs ácidos o hinojo en pHs alcalinos, porque no se va a obtener buenos resultados. Entonces es importante reconocer en dónde están nuestros cultivos de interés y saber qué rangos de pH debe tener nuestro suelo. Otra de las conclusiones que se puede sacar rápidamente de la tabla es que no podemos combinar, por ejemplo, en tablones en una misma hortaliza, papa, ajo y brócoli, porque lo que va a pasar es que dependiendo del pH puede ser que la papa se dé muy bien, el ajo más o menos y el brócoli no. ¿Y por qué será? Pero si el suelo es bueno y porque resulta que lo que tenemos es una variación de pH del pH adecuado para el tipo de cultivo. Entonces hay que revisar este tipo de cuestiones y revisar también la variedad de cultivos que estamos utilizando, ¿verdad? Eso también es importante. Detengámonos un momentito en la acidificación del suelo. Y la acidificación del suelo puede formarse, puede darse naturalmente por procesos de interperización, o sea, acción del medio ambiente, y esto puede causarse a descomposición o rotura o desgaste de las rocas, por ejemplo, el estado del suelo en sí o el suelo mismo, el tipo del suelo. Y otro ejemplo podría ser la lixiviación de nutrientes por los efectos de la lluvia. Estos procesos naturales pueden acelerarse, y noten esto, pueden acelerarse cuando nuestras prácticas agrícolas afecten a las características del suelo. Entonces, podemos romper las rocas, los minerales que están presentes y contribuir a que aumente la acidificación del suelo. Nuevamente insisto, esto es importantísimo controlarlo porque dependiendo de la acidificación, o sea, del pH, así va a variar la disponibilidad de nutrientes en el suelo. Miremos gráficamente qué pasa con ese proceso de acidificación. Y aquí preparamos unas gráficas para que ustedes vean cómo se da este proceso. Tenemos de este lado el lado café en un suelo húmedo y del lado amarillo o beige o marfil o como lo vean ustedes en su pantalla. Eso es la parte de la raíz de la planta y aquí tenemos la pared celular, las paredes celulares. Tenemos adentro de la raíz de la planta ahorita disponibilidad de iones H más y de OH menos. Y del lado del suelo, pues diferentes aniones y cationes. Vamos a hacer un inventario. Vamos a poner los cationes de este lado, el amonio, el potasio y el hidronio. Todos estos son cationes, pues están cargados positivamente. Y de este lado vamos a poner los aniones, el sulfato, el nitrato y el hidroxilo, todos cargados negativamente, como pueden ustedes ver en esta representación gráfica. Así es como está el suelo sin que hayamos hecho ningún cambio. Bueno, vamos a ver cómo se hace la absorción del ion potásico y el ion nitrato. O sea, la absorción en este caso es la entrada del ion potasio y del ion nitrato adentro de la raíz. Entonces, por ejemplo, cuando entra un potasio, tiene que salir un H más, un hidronio. ¿Y esto por qué?
porque resulta que el intercambio es carga por carga para que haya un equilibrio. En el caso de la entrada de un nitrato, pues tiene que salir un OH menos que el que estaba adentro y entonces se mantiene el equilibrio de cargas. Ahora bien, ¿cómo entra un nitrato? Un nitrato negativo va a sustituir a un OH negativo adentro del suelo. Y en el caso de una acidificación final, esto está atado a que se vaya a producir ácido en la parte del suelo. ¿Y eso cómo se da? Pues vamos a introducir un amonio y vamos a sacar un H más. Esto lo hace la raíz automáticamente. Introduce un amonio y saca un H más, H más. Y noten que los H más se van a atraer a las cargas negativas del sulfato. Y luego los H más pues se van a acercar a las cargas negativas de los hidroxilos. Si reconocemos lo que pasó, es que aquí hay formación de ácido sulfúrico y aquí hay formación de agua. Y esto es lo que hace la reducción del pH, la acidificación. O sea que las plantas también contribuyen a la acidificación porque están tomando elementos nutrientes del suelo y están haciendo ese intercambio. ¿Cómo se da entonces el proceso de acidificación en el suelo? Bueno, pues se requiere llevar un control de todo lo que vimos, cómo se da, y por supuesto que necesitamos realizar prácticas de encalado para regular y mantener el pH necesario del suelo. Recordemos que si nos vamos a la parte ácida, al pH ácido, pues va a haber un cambio, obviamente, de disponibilidad de nutrientes, va a haber más disponibilidad de aluminio, de manganeso, y eso puede ser peligroso. Se obtendrá un crecimiento adecuado de las plantas, especialmente en suelos naturalmente ácidos. Pero hablemos de una acidez relativa, ¿verdad? Muy cercana a 7, 6.5 hasta un 4.5 o 5, dependiendo del cultivo. ¿Cómo va la acidez del suelo y la toxicidad de los nutrientes? Con el aumento de la acidez del suelo, el aluminio más 3 y el manganeso más 2 se vuelven más disponibles. Si aumenta la concentración, podrían ser tóxicos para las plantas. Y entonces, aquí, por ejemplo, hay una tolerancia al aluminio de diferentes tipos de cultivos. Hay algunos que son altamente tolerantes, como el centeno, la avena, la papa, la soya. Hay algunos que son tolerantes, como por ejemplo el trébol blanco, el trigo, el chícharo, el frijol, la haba, el haba, la calabacita. Sensibles, o sea, que van a tener problemas de crecimiento. Está la cebada, la canola, el trigo, la cebolla, el trébol rojo, el espárrago. Y altamente sensibles, la alfalfa, el medicado y la trucántula. Estos suelen ser utilizados como indicadores. O sea que si yo quiero saber si mi suelo está ácido y hay mucha presencia de aluminio, si siembro alfalfa, lo más probable, y no se da, lo más probable es que nuestro suelo esté rico en aluminios más 3 por acidificación. Y obviamente pues empiezan a aparecer problemas como por ejemplo, esta es la toxicidad por manganeso en maíz. Noten que las hojas no se ven verdes, o sea, como que hubiera problemas de producción de clorofila, pero también hay quemadas en las hojas, oscurecimiento. Entonces, si vemos este tipo de fenómeno, es posible que nuestro suelo esté acidificado y haya mucha disponibilidad de manganeso. Es importante entonces controlar el suelo, a llevar un récord de análisis de suelo para evitar esto. ¿De dónde proviene ese aluminio que es tóxico? ¿De dónde sale? Bueno, por ejemplo, en minerales como caolinita y gipsita, en donde está presente el aluminio, y esto puede ser que se dé mucho en suelos arcillosos, pero los suelos arcillosos son benéficos siempre y cuando el pH no baje a donde haya disponibilidad de aluminio. La reacción de estos minerales con ácidos produce como producto aluminio más 3. ¿Cuáles son los valores tolerados de aluminio por diferentes cultivos?
para complementar la información que ya vimos hace un rato, por ejemplo, el banano tiene un porcentaje recomendado de saturación, o sea, este es el máximo que puede haber de 15% de aluminio, pero por ejemplo el café es menos 25. Están, por ejemplo, el gandul, menos 40, o sea, tiene que ser menor de 40, la yuca, menor de 60, o sea que la yuca es mucho más resistente al aluminio que, por ejemplo, la soya y el trigo, como ya habíamos visto. ¿Cómo reducir la acidificación del suelo? Bueno, pues con procesos de encalado. Y procesos de encalado a lo que nos estamos refiriendo es agregar, por ejemplo, carbonato de calcio o diferentes sales, por ejemplo, yeso, sulfato de calcio, para hacer este tipo de reacciones dentro del suelo y que se neutralice la acidez. Y lo que va a pasar es que al neutralizar la acidez vamos a tener un pH más alcalino y más estable. ¿Por qué es un problema la acidez? Bueno, ya vimos, ¿verdad? Que el mayor problema no es la cantidad de H más libres, sino la disolución de minerales que pueden ser peligrosos en el suelo. Ya sabemos, ¿verdad? Que el mejor ejemplo es el aluminio más 3 y el manganeso más 2, que son altamente fitotóxicos. ¿Qué pasa con los suelos alcalinos, la salinidad y la sodicidad? Esto ocurre cuando hay una mayor evaporación que precipitación, o sea, cuando hay más evaporación de agua que lluvia o disponibilidad de agua, pues obviamente se va a concentrar la sal adentro del suelo. Recordemos que en el caso de las sales, cloruro de sodio, que son muy solubles en agua, si no hay agua disponible, la sal está disponible y se está concentrando. En el caso de suelos alcalinos, también se da por concentración y por supuesto que suelos sódicos, específicamente por cloruros de sodio, todos se deben a estos efectos de mayor evaporación. El movimiento neto del agua es hacia la superficie, o sea que también es que la temperatura del suelo está muy alta. Las sales tienden a acumularse en el suelo porque no se van a evaporar, ellas se quedan. Hay barreras físicas al movimiento del agua y las aguas de riego con alta concentración de sales de alcalinidad, por ejemplo con bicarbonatos, pueden afectar. Si vemos una tablita de cómo se clasifican los suelos de acuerdo a la salinidad, sodicidad o si son salinos sódicos, pues podemos medir la, em, la cantidad de corriente eléctrica que pasa, la conductividad eléctrica que pasa por un suelo salino y este suele ser mayor que 4 microsiemens por centímetro, el sódico es menor que 4 y el salino sódico es mayor que 4. O sea que si tenemos un equipo de conductividad eléctrica, podemos determinar el valor y establecer qué problema estamos teniendo. Esto es relativo al pH, o sea, el pH, ya aquí estamos siguiéndonos a pHs cercanos al 8.5. Miren, los suelos sódicos mayores a 9 y en el salino sódico pues estamos menores a 8.5. Recordemos que esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? En nuestras diapositivas anteriores y solo recordemos que el PSI es el porcentaje de sodio intercambiable, o sea, miren cómo varía la concentración de ese sodio que es intercambiable. Y esto es, el intercambio se da precisamente como intercambio catiónico. Los suelos alcalinos tienen un rango de pH entre 7 y 8.5, estimulan el crecimiento activo de las plantas. Si bien hay poco que se puede hacer para reducir significativamente el pH de suelos alcalinos, el uso de abonos orgánicos y de azufre elemental puede ayudar a largo plazo. O sea que si tenemos este problema, podemos usar abonos orgánicos que van a servir de buffer para capturar también un poco de ese sodio y el azufre pues puede también intervenir. Es crucial que en los suelos alcalinos haya zinc, manganeso y fósforo. ¿Cómo se ve la salinidad en el suelo? Bueno, obviamente vamos a ver las hojas quemadas en las orillas y esto se da por procesos de deshidratación. Las plantas le tienen que dar al suelo agua
para hacer esa dilución en la concentración de sales y eso es pérdida del agua de las plantas y por eso es que se están quemando. Y se presenta en zonas áridas o sin lluvia, ¿verdad? Y el proceso se tiene que dar para lixiviar las sales, pero es peligroso por lo que ya dijimos que hay la liberación del agua de las plantas. El problema, eh, se da problemas si el drenaje es limitado y en los sistemas de microirrigación o riego por goteo, la salinidad puede ser especialmente importante debido a que las sales se acumulan en el borde de los bulbos húmedos. Esto, por ejemplo, en el caso de la cebolla, que es un buen ejemplo. Parámetros para evaluar la salinidad, pues la conductividad eléctrica usando un conductímetro. Este es un conductímetro portátil. Se puede medir el porcentaje de sodio intercambiable. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Es viendo esa cantidad de sodio que está colocado sobre las partículas, sobre los coloides, ¿verdad? En este caso es arcilla, en contraposición a los iones calcio más 2 o magnesio más 2 que pueden estar presentes. ¿Cómo puedo entonces ahora hacer mejoras en la estructura química del suelo? Bueno, ¿cómo mejoro la estructura? Tendré que utilizar iones dispersantes, cationes monovalentes, cationes floculantes, que son los divalentes, y los trivalentes, como por ejemplo el calcio más 2, los cationes monovalentes, el sodio, ¿verdad? El sodio más 1. En suelos alcalinos y suelos, perdón, en suelos salinos y suelos sódicos, bajar el pH usando azufre, como ya lo habíamos visto, o sulfato ferroso, que es una buena fuente de azufre, ácidos inorgánicos diluidos, porque estos pueden bajar levemente el pH, pero por la disociación pueden interactuar con las sales y con la presencia de iones OH, de aniones OH que estén presentes, ácidos y resinas orgánicas también. Y para evitar mayor salinidad, pues necesitamos tener un control estricto del agua de riego, que la conductividad eléctrica sea menor a 0.25 microsiemens por centímetro. O sea que si tenemos un agua con alto contenido de sales, deberíamos de limitar esa cantidad de sal, remover la sal antes de usar el agua. Eso suele ser complicado. La relación de absorción de sodio debe ser menor a 7 miliequivalentes por litro. O sea que esto lo podemos medir con el conductímetro y vamos a obtener una fórmula o una manera de medir esa relación de iones más a hacer la relación a la raíz cuadrada de la suma de ambas concentraciones de magnesio y calcio y esto dividido por 2. ¿Qué quiere decir esto? Que si esto es muy alto, vamos a tener que ver cómo lo podemos bajar. Tiene que ser menor a 7. Y el carbonato de sodio residual debe ser menor a 1.25 miliequivalentes por litro. Recordemos que esta es la medida que nos da el conductímetro. Y esto puede deberse a la relación, ¿verdad? A la concentración de carbonatos y de bicarbonatos que están en el suelo, menos la cantidad de calcio y de magnesio que están presentes, o sea, las concentraciones sumadas. Por lo tanto, mientras más calcios y magnesios tengamos, vamos a reducir este valor y vamos a contrarrestar el efecto de la salinidad que está presente en el suelo. Llegando a las conclusiones, pues como ustedes pueden ver, el tema de la química del suelo y los factores químicos es pues bastante complejo. Hoy tuvimos la oportunidad de ver algunos de los aspectos químicos que son importantísimos, como por ejemplo el pH y el efecto que tienen sobre el pH sobre la capacidad de intercambio catiónico. Por lo tanto, es importante que regulemos el pH del suelo a los rangos que son adecuados para el cultivo que estamos tratando de obtener del suelo. Si hay una limitante, o sea, si hay un pH que no es el correcto, vamos a empezar a restringir la disponibilidad de nutrientes para el suelo. Cada cultivo tiene un rango de pH en donde éste puede crecer adecuadamente.
Es importante tener una tabla de rangos de pH para consultarla y ver si nuestros cultivos o los cultivos que vamos a sembrar están dentro del rango de pH que necesitamos. Tenemos que tener una buena cantidad de materiales arcillosos o, como ya vimos, pues de materia orgánica para que se dé una buena capacidad de intercambio catiónico. No todos los fertilizantes que colocamos en el suelo van a estar disponibles para nuestras plantas precisamente por ese SIC-E, o sea, capacidad de intercambio catiónico efectivo, porque vamos a tener solo cierta parte que está disponible. Si colocamos un 100% de nutrientes, pues tal vez esté disponible un 85% para ser aprovechado por los microorganismos y por las plantas. Y esto no lo vamos a poder cambiar muy fácilmente. Para hacerlo tendríamos que agregar algún material que cambie drásticamente el pH, que aumente el pH, por ejemplo, pero que compita con los cationes que están presentes y que se liberen esos cationes y estén disponibles. La parte química está también relacionada con todo lo que son cargas eléctricas, con solubilidades, con disponibilidad de agua. Si no hay agua en el medio, no hay solución de suelo y el suelo puede ser muy fértil, pero los nutrientes no van a llegar a las raíces. Recordemos que las raíces deben utilizar agua para incorporar esos elementos nutritivos al interior de las plantas. Habría muchísimas más conclusiones, pero quisiera saber si ustedes tienen algún aporte o alguna conclusión, pero antes de, quisiera solo pasar nuevamente por las referencias para que ustedes puedan tomarlas, tenerlas ustedes disponibles. Aquí hay otro grupo de referencias que hemos consultado. Esta es otra parte. Son algunas de las referencias porque hay un montón. Y estos son todos los enlaces web que están disponibles, que nosotros utilizamos y que son enlaces que pueden ser respaldados científicamente. No está de más recordarles también que dentro de las referencias ustedes pues tienen un montón de capacitaciones y de material que Gremiagro comparte en la página web que ustedes también pueden consultar. Entonces, llegamos al momento de preguntas, de aportes, de consultas y quisiera saber si hay eh, dudas o aportes que ustedes quieran hacer. Este es el momento. Así es que me quedo pendiente para oír o que ustedes, si quieren pedir la palabra, pues también lo pueden hacer y ver cómo los podemos ayudar. Muchas gracias, Cristian, por el tema que nos has brindado esta tarde. Muy interesante, al igual que todos los que nos has llevado anteriormente. Recordemos que este es un seguimiento al módulo de fertilidad de suelos y pues hoy tuvimos propiedades químicas del suelo. Sería el tema número 4 de este módulo. Y fíjate que no tenemos consultas por el momento ni tampoco alguna mano que esté levantada como para querer también habilitar el micrófono y que podamos escuchar pues alguna duda o también poder compartir alguna experiencia que hayan tenido al respecto, Cristian. ¿Ok? Perfecto, tal vez en lo que se animan a preguntar, solo recordarles, ¿verdad? Que pueden, si queda alguna duda y no quieren hacer en este momento la consulta, pues pueden revisar los videos que se van grabando conforme se van dando las capacitaciones y volver a oír el material para que ustedes puedan pues resolver algo que tal vez no se entendió en el momento o necesita una aclaración. Así es que eso es importante. Pero si no hay preguntas, Luis, quiere decir que lo expliqué muy bien o lo expliqué muy mal y todo es una gran duda. Espero que no sea así. Siempre pues invitar, ¿verdad? Como lo hacemos todas las veces, a que nos sigan en todas nuestras redes, Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, em, TikTok y en el canal de YouTube, sobre todo el canal de YouTube,
para que ustedes puedan ver las capacitaciones que se van grabando de este tema y de todos los temas que están disponibles. No se olviden de ver pues las publicaciones de Facebook o de Instagram en donde se invita a ver algunos temas o donde se hacen algunas reflexiones, donde se comparten algunas ideas con ustedes o sencillamente visitar nuestra página web, ¿verdad? www.gremiagro.com. Yo solo tal vez quisiera al final agradecer la atención de todos. La participación de ustedes es vital y pedirles pues en nombre de la gremial de proveedores de insumos agrícolas, que compartan esta información con otros catedráticos, con sus estudiantes, con tal vez personas que necesitan saber un poco o un poco bastante de estos temas. Y ese es el único requisito que nosotros les pedimos a ustedes. Así es que de mi parte, pues agradezco su atención y no sé, Luis, si querés agregar algo más y nos vemos en la próxima capacitación la semana entrante. Muchas gracias, Cristian. Te agradecemos la ponencia de esta tarde y compartirte que nuestro amigo Wenceslao nos indica que ya tiene 17 videos guardados y que con el de esta tarde serán 18 los que él ya tiene en su poder para poderlos luego impartir o poder retomar la información que le hemos compartido. Muchas gracias, Wenceslao, por esa iniciativa. Genial, Y bueno, genial, siempre, de verdad. Muchas gracias, perdón, Wenceslao. y compartirles también en la página de Info@Gremiagro, tenemos un, un correo pendiente de un participante que nos hizo por ahí algunas consultas. Eh, Olvido por el momento el nombre, no hemos tenido la oportunidad de responderle. Hemos tenido mucho trabajo de campo, gracias a Dios, pero tenemos esas dudas aún por responder. Así es que tenemos eso en el tintero, no se nos ha olvidado, pues está por acá el amigo. Y bueno, tengan todos una feliz noche, un próximo fin de semana bendecido, con familia, con trabajo, o donde quiera que nos encontremos, siempre con cuidado. Les saludamos de parte de la Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas Gremiagro y agradecimiento siempre a la Escuela Nacional Central de Agricultura ENCA, SENAD, y a los amigos técnicos en el área de café en Huehuetenango también un fuerte abrazo. Hasta pronto.